La verdadera palabra del Señor estará en Números capítulo 23, versículos del 1 al 30. Y Balaam dijo a Balac: Edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac: Ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro, y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto, y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo: Vuelve a Balac y dile así. Y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y él tomó su parábola y dijo: De Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Hemos leído hasta el versículo 11, pero lo vamos a explicar hasta el 30, y como introducción diremos que los hijos de Israel han pasado 40 años atravesando el desierto, y están en la frontera a la tierra prometida en el Jordán. Y por donde habían de pasar habían naciones donde habitaban los edomitas, los moabitas y los amorreos. Así Moisés se aproximaba a estas naciones, y cuando estaba en el territorio de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, una nación muy pagana, estos temieron del pueblo de Israel porque acababan de derrotar a sus enemigos, Sehón y Og, según Números capítulo 21. Y eran numerosos como 3 millones de personas. Así que Balac, rey de Moab, sabe que con la guerra convencional no podrá contra ellos. Son muchos y valientes. Necesita un arma espiritual masiva, así que manda a llamar a Balaam, llamado en las escrituras el adivino, según Josué capítulo 13, versículo 22, para que maldijera al pueblo de Israel y los debilitara, y así los moabitas pudieran derrotarlos, porque se dio cuenta que tenía un gran Dios de su lado. Claro que no sabían que era un Dios vivo. Y Balaam era muy conocido entre las naciones del lado oriental del Jordán. Era un profeta entre comillas, muy conocido internacionalmente. Y digo entre comillas porque no solo el apóstol Pedro lo llamó profeta, dentro del contexto de locura. Podríamos decir que fue un falso profeta. Así entonces Balac lo llamó para invocar una maldición, un juicio sobre el pueblo de Dios. Fue así que Balaam consulta a Dios, quien enfáticamente le dijo que no fuera con ellos para eventualmente maldecir a Israel. Pero Balaam, teniendo un corazón lleno de codicia, fue montando en un asno, que en el trayecto dicho animal, impedido de seguir el camino por un ángel con la espada desenvainada, habla a Balaam, quien lo arreaba a punta de golpes. Luego de este incidente muy conocido por todos, llegamos a nuestro pasaje de hoy, pero antes de entrar en el versículo 1, veamos el último versículo del capítulo anterior, Números capítulo 22, versículo 41. El día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. ¿Por qué subían a los lugares altos? Existía esa antigua superstición de los pueblos paganos que cuanto más subías, más te acercabas a los dioses. Por tanto, más poderosa era tu actividad en la tierra, porque estás en una conexión más cercana con los dioses. Así que siempre se eligieron lugares altos, y en los tiempos antiguos, en los tiempos de nuestro pasaje, el dios oriental que era prominente en toda aquella región se llamaba Baal. Este lugar, Bamot Baal, que significa los altos de Baal, está medianamente alto, por eso se podía distinguir a los más cercanos del pueblo. Ahora, hay algo interesante que debemos notar. Mientras esto sucede entre Balaam, Balac, Dios, el burro y el ángel, detrás de escena, abajo en el pueblo,
de Israel no saben nada acerca de esto. Toda esa intriga, esta dinámica entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, ese deseo de destruir al pueblo de Dios y esta reivindicación de Dios para su pueblo, todo esto está sucediendo entre bastidores y el pueblo de Israel no sabe nada de eso. Así es como funciona la guerra espiritual. Job no sabía de la visita de Satanás y la conversación de él y Dios. Él no sabía nada de eso. Y como sabemos, esta guerra en los lugares celestiales, lo que sucede en el reino celestial afecta a lo que sucede en el reino terrenal. Están sucediendo tantas cosas a nuestro alrededor que no nos damos cuenta, que no podemos saberlo, al menos que nuestros ojos estuvieran abiertos a las cosas espirituales, como cuando Dios abre los ojos de Balaam. Entonces, esto está sucediendo detrás de escena. El pueblo de Israel lo ignoraba por completo, pero la gran verdad acerca de esto es que Dios, debido al pacto, protegerá a su pueblo. Veamos aquí en Salmos capítulo 121 versículos del 3 al 4. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No tienes que despertar a Dios, Él te tiene cubierto, Él es el que guarda a Israel, ese vasto pueblo abajo. Y si pudieran mirar desde lo alto hacia el pueblo hacia abajo, verían millones de personas. Esa imagen del pueblo del pacto de Dios desde arriba se vería algo parecido a una cruz, porque en este libro de Números 2 dice que había campamentos alrededor de los 4 lados del tabernáculo. Al este estaba Judá, que era lo más numerosa, que se extendía más en esa dirección, junto a Isaacar y Zabulón. Por el lado sur, Rubén, Simeón y Gad. Al occidente con Efraín, Manasés y Benjamín. Y por el norte Dan, Aser y Neftalí. Y todos esos campamentos, aquel gran número de personas desde una vista aérea parecía una cruz. El pueblo del pacto en forma de cruz, porque después vendría un pacto inquebrantable. El nuevo pacto estaría en su lugar, presagiando lo que Jesucristo haría en la cruz. Dicho esto, empezamos en el versículo 1. Dice el 1. Y Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. El número 7 en las escrituras significa perfecto y pleno, lo que quiere decir en palabras simples que Balaam hacía ver a Balac que iban a ganador, a toda la carne a la parrilla. Versículo 2. Balac hizo como le dijo Balaam, y ofrecieron Balac y Balac un becerro y un carnero en cada altar. Es decir, seguro Balaam pensó: Balac quiere algo bueno, yo le voy a dar un buen show. Versículo 3. Y Balaam dijo a Balac: ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizás Jehová me vendrá al encuentro y cualquier cosa que te mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Estando al corriente de todos los preparativos sobre el altar y los sacrificios, tal vez Balaam lo hizo para mostrarle a Balac lo genuino que era, para hacerle saber que lo mucho que tenía su dinero, digamos, por lo que le estaba pagando. ¿Quiere ver un espectáculo? Seguramente se decía Balaam: le daré un espectáculo, pensó, sabiendo Balaam lo que el Señor ya le había dicho. O sea, ya Balaam sabía lo que la negativa del Señor. Versículo 4. Y vino Dios al encuentro de Balaam, y éste le dijo: 7 altares he ordenado, y en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Balaam ha ordenado de su cuenta, porque Dios no le había dicho nada que hiciera nada de eso, aunque para Dios lo más importante era lo que éste debía transmitir. Veamos en el versículo 5. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Aquí nos hacemos esta pregunta: ¿por qué Dios usaría un falso profeta? Es porque Dios es soberano. Solo esa palabra, ese término, significa que se reserva el derecho de hacer cualquier cosa, en cualquier momento, con cualquier persona. Y ya sabemos que en tiempos pasados decidió usar a los incrédulos con un propósito final. Caifás era un sumo sacerdote en la época de Jesús, un incrédulo, no creyó en Cristo, rechazó a Cristo, lo quería crucificado. Caifás un día, cuando estaba teniendo una reunión del concilio, dijo en Juan capítulo 11 versículo 50, dice: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Juan dice que
Cuando dijo esto estaba profetizando, estaba dando una profecía que declara el Nuevo Testamento. Dios lo estaba usando para dar una palabra. Por lo tanto, no podemos sorprendernos que Dios habló a través de alguien tan obviamente impío como Balaam. Pero esto nos demuestra que la dotación espiritual no iguala a la madurez espiritual o a la santidad de la vida. Porque cuando las Escrituras hablan de Balaam, lo hablan en forma muy negativa, de avaricia y de maldad. Dice ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. También veamos en Judas, capítulo 1, versículo 11: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzan por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahí está otra vez la codicia. Todo se trata de dinero. Balaam era codicioso y corría tras las ganancias. Así Jesús en el Sermón del Monte dijo de estos en Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que los incrédulos, para propósitos específicos de un Dios soberano, pueden ser usados. Y Dios usa a este hombre inclinado a la codicia, pero Dios abrirá su boca y dará su plan en la historia redentora. Ahora, Dios dijo que no una vez, y eso no fue suficiente para Balaam, así que ahora Balaam va a tener que decir no 3 veces. Así complicamos lo que Dios quiere facilitar. Si lo obedeciéramos al inicio, no complicaríamos nuestras vidas, pero debido a que no seguimos sus órdenes, nuestras vidas se vuelven más complicadas. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces tomamos la carga fácil y el yugo fácil y le agregamos cosas y nos inquietamos y lo arruinamos. Complicamos lo que Él quiere hacer fácil y ligero. Dice el versículo 6 de nuestro texto de hoy día: y volvió a él, y he aquí estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Ellos estaban listos para la satisfacción de lo que su dinero le compraría de Balaam. Toda la exhibición se veía real, pero era solo superficial. Dice ahí el versículo 7: y él tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. Ahora, Balaam hablará 4 parábolas, 4 profecías dadas, de los cuales 2 están en este capítulo 23. El primero es hacer un pronunciamiento sobre la protección de Israel, de que Dios va a mantener, bendecir y proteger a este pueblo. Aunque la parábola empieza con lo que Balac quería, la maldición espiritual sobre Israel, para que ellos pudieran vencer en la batalla a Israel. Dice en el versículo 8: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Aunque sabemos las intenciones de Balaam, sin embargo, él o cualquier otro profeta no podía maldecir a Israel si Dios no los había maldecido. Por lo tanto, el dinero y los regalos de Balac estaban siendo desperdiciados. Dice ahí el versículo 9: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será entre las naciones contado. Israel, y ahora nosotros, somos un pueblo separado para Dios, separado de las naciones. Dice el versículo 10: ¿quién contará el polvo del Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Cuando dice ¿quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel?, eso nos recuerda el pacto hecho a Abraham, allá en el libro de Génesis. Veamos el capítulo 13, versículo 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ahora, este profeta, mirando hacia abajo a este enorme campamento dividido en 4 divisiones, a cada lado del tabernáculo, dice: ni siquiera puedo contar un lado de ellos, y mucho menos todo el grupo.
es muy grande. Dice después: muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sean como la suya. Ese es su deseo, que él tenga la misma bendición que es la bendición abrámica. Veamos ahora Génesis capítulo 12, versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Balaam era y es uno de los muchos que desean morir la muerte de los rectos. Sin embargo, no tenía deseo de vivir la vida de los rectos, porque las dos van juntas. Veamos ahora el versículo 11. Dice: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí has proferido en bendiciones. Como hemos visto, está contratando al profeta para que sea negativo, y este está siendo positivo. Balac está como contrariado, él no esperaba eso. Dice el versículo 12: él respondió y dijo: ¿no cuidaré de hacer lo que Jehová ponga en mi boca? Quizás Balaam lo dijo con una nota de tristeza en esta respuesta. Después de todo, él quería complacer a su empleador, en este caso a Balac. Dice ahí el versículo 13: y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás a todos, y desde ahí me los maldecirás. Bueno, aquí Balac lo llevó a Balaam a un lugar más alto que de donde estuvieron anteriormente. Aún así lo verá a los más cercanos del pueblo y no a todos, porque son millares. Dice el versículo 14: y lo llevó al campo de Sofín en la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Ahora, el monte de Pisga es donde Moisés tomará a Josué y le impondrá las manos y le confirmará: tú eres el próximo líder que llevará a este pueblo a la tierra prometida. Desde ahí Moisés verá la tierra, pero no entrará en ella. Versículo 15. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Balaam, siguiendo con el show, preguntándole al Señor lo que él ya sabe. Dice ahí el versículo 16: y Jehová salió al encuentro de Balac y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve a Balac y dile así. Muchas veces Dios actúa así y dice: si quieres esto te voy a dar hasta que te hasties, ¿no? Como cuando le dijo o le dio la carne que el pueblo extrañaba en Egipto, ahí en el desierto. Dice Números capítulo 11 versículos del 19 al 20: no comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20 días, sino hasta que un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de nosotros, y orasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Seguimos ahí con el estudio de hoy en el versículo 17. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab, y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Probablemente Balac se frotaba las manos preguntándole: ¿qué ha dicho tu Dios esta vez? Esperando que sea realmente negativo, desagradable, lleno de maldiciones. Ahora, aquí viene la segunda parábola, y veremos que él está anunciando la determinación de Dios de bendecir a su pueblo. Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Balaam lo hace con grandilocuencia. Dice el versículo 19: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios cumple lo que dice, una buena teología que debemos tener sus hijos. Dice el versículo 20: He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Siempre Balaam no pierde la oportunidad de halagarse. En vez de decir Dios dijo, dice he recibido orden. Versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Esto te podría desconcertar un poco. Aquí está hablando de Israel, los que se quejaron y murmuraron y fueron muertos en el desierto. Al decir Balaam estas palabras, no ha notado iniquidad en Jacob ni ha visto perversidad en Israel, no quiere decir que estas personas están sin pacto
No quiere decir que Dios ha pasado por alto su iniquidad, porque Dios no lo hizo, mató a toda una generación y otras más. El Señor está diciendo que su pecado, por más malo que sea, no rebasará la misericordia de Dios, no anulará el pacto de Dios con ellos. Eso es lo que significa. En otras palabras, paciencia de Dios. No ha observado la iniquidad. Dios hizo un pacto con ellos, Él se ocupará de ellos y los sacará a través de ellos. Claro, la contraparte, es decir, nosotros, está en que lo obedezcamos. Y respecto a eso y a los que invalidaron su pacto, dice Ezequiel capítulo 16, versículos del 58 al 63. Dice: sufre tú el castigo de tu lujuria y de tus abominaciones, dice Jehová. Pero más ha dicho Jehová el Señor: haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud, y estableceré contigo un pacto sempiterno, y te acordarás de tus caminos y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo. Y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Dice ahí el versículo 22 de nuestro estudio: Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Balaam habla del poder de Dios al haber sacado a Israel de Egipto y compara su fuerza con la de un búfalo. Piensa en el poder ilimitado de Dios para sacar a un pueblo de aproximadamente 2 millones de personas que había sido esclavizado y no tenían ni ejército ni armas. Dice ahí el versículo 23: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Es decir, contra Jacob no hay una mala señal o indicio para lo venidero. He aquí que el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Este versículo alude a Génesis capítulo 49, versículo 9. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? En el caso de nuestro pasaje de hoy, hace una referencia al pueblo. El enfoque está en la nación como un grupo completo de personas. Y en el caso de Génesis 49, en un rey individual que nos representará en el futuro. Al terminar esta segunda parábola, vemos que en nuestras Biblias está redactada de manera poética. Está como extraída del resto del párrafo. Es porque está escrita como a la antigua poesía hebrea, que se basaba en un método que no era de ritmo y rima, como en la poesía contemporánea, sino en rimas de pensamientos, no de palabras. Las aumenta en valor. Ahí seguimos en el versículo 25. Dice: entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. En otras palabras, si no puedes decir nada malo, cállate. Versículo 26. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Al parecer, pese a su codicia, quedó choqueado con todo esto del burro que hablaba y de ver al ángel que con la espada desenvainada. Al parecer, no es un temor reverencial, sino un temor en la carne. Versículo 27. Y dijo Balac a Balaam: te ruego que vengas, te llevaré a otro lugar por ventura. Parecerá bien a Dios que desde ahí me lo maldigas. Imagínense cómo va a parecer bien a Dios el maldecir. Qué forma de pensar más distorsionada de Balac. Así con esto insiste y lo lleva a otro lugar. Dice ahí el versículo 28. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Lo llevó a lo alto en la cumbre de Peor, donde había un templo para Baal. De hecho, en el capítulo 25 habla de Baal Peor. Y en ese templo, desde ese centro, es que Balaam más tarde logrará seducir a los hijos de Israel para que sean inmorales. Dice Números capítulo 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor.
por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Vemos que aconsejó a los madianitas que indujesen a los israelitas a aceptar el culto a Baalpeor, cosa que nunca debió haber sido. Dice Nehemías capítulo 13, versículos del 1 al 2. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios lo volvió la maldición en bendición. Dice ahí el versículo 29. Entonces Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Vemos en Balaam mucha preparación de altares, poco de obediencia. Dice ahí 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice el versículo 30 de nuestro estudio: y Balac hizo como Balaam le dijo, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Si siguen leyendo en el capítulo siguiente, verán que Balaam va a decir 2 parábolas más que hace referencia al reino mesiánico que vendrá. Después de esto dice que Balaam se regresó a su ciudad, según Números capítulo 24, versículos del 25. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Lo encontramos más tarde entre los madianitas, donde fue muerto, junto con ellos. Dice Números capítulo 31, versículo 8. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requén, Sur, Hur y Rebá, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Como ya mencionamos, en el Nuevo Testamento su nombre es símbolo de avaricia y de participación en cultos e inmoralidad pagana. Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a poner en cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Para terminar, si bien es cierto que nadie en su sano juicio consideraría en alguna manera desear mal a alguien que no tenga comunión con aquella persona, menos que descienda la maldición del cielo sobre ellos, pero Jesús dijo algo muy interesante sobre el Sermón del Monte. Dijo que no se trata de acciones, se trata de actitud. Dice ahí en Mateo capítulo 5, versículos del 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No se trata de la acción externa, sino de la actitud interna, que eventualmente podría impulsar la acción externa. Así que de ahí es donde debemos revisar nuestros corazones en esta historia de Balaam. Lo que Jesús estaba haciendo es despojar a su audiencia de la justicia propia, para no caer en ella. Necesitamos la misericordia de Dios y necesitamos su perdón. Por eso es que Dios envió a su Hijo desde el cielo para tomar carne humana, venir a esta tierra en ese cuerpo, morir una muerte vergonzosa por nosotros. Y ese es el trato que Dios hace con nosotros, y al hacer ese trato es un trato global, todo el paquete. Aceptas el trato y Él te perdona absolutamente todo tu pasado. Y luego te conviertes en su Hijo. Es un buen negocio. El trato de Dios es el mejor trato. Y si no lo tienes, como dijo el apóstol Pablo, reconcíliate con Dios. Tan fácil como volverse a Él, arrepentirse y creer en Él. Amén.